Soy de Everton. Relata la historia de un fanático del fútbol, ruletero y de Viña del Mar. Queremos conocer más detalles de este libro y para eso nos acompaña su autor, Antonio Martínez. ¿Cómo está, Antonio? Muy buenas tardes. Sebastián, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, gracias. Bueno, Antonio, ¿por qué escribir del Everton? ¿Cómo llega esta posibilidad de escribir también de un equipo que supongo es fanático? Yo soy fanático, es verdad. Bueno, la idea siempre es de Pancho Moat, de Francisco Moat, ¿no es verdad? Que es escritor, del empampado Riquelme, y él tiene una editorial, Lolita Editores, además tiene una librería, y él hace unos años atrás creó una colección que tiene que ver con el sentimiento, con el corazón. De hecho, en los libros aparece la caricatura del autor con un enorme corazón, ¿no? En el sentido, es para reflejar lo que tú decías, el fanatismo y el cariño. Entonces, el propio Moat, que es de la U, partió con la U, y así fueron distintos autores, Patricio Hidalgo de Unión Española, también de la Católica, Diego Zúñiga, Esteban Abarzuda, de las últimas noticias, escribió también de Colo-Colo, bueno, y Agustín Esquella escribió de Wanderers, y de alguna forma, en fin, después faltaba el de Viña y el del Everton, digamos, y por eso dice, también soy de Everton y de Viña del Mar, digamos, ¿no? Tiene ese subrayado, digamos. Ahora, ¿cómo fue el trabajo de escribir y también la magia de escribir sobre el Everton, que también tiene un hermano en Inglaterra que tiene el mismo nombre? Entonces, sí, ¿cómo se genera un poco generar y conectar la magia del hincha? Mira, el Everton el año 2008 es campeón. El 2010 van a jugar precisamente con el Everton de Inglaterra. Va Nelson Acosta a Liverpool, que ya es una cosa difícil de imaginar, pero va todo el plantel, se transmite incluso por televisión. Hay algo aspiracional en eso, de ir a la gran ciudad, de sentirse hermanado con una ciudad inglesa, de ser ingleses, de ser de otro mundo. Y ese mismo año, a los 4 meses descendimos a segunda división, a primera vez. Yo no fui a Inglaterra, pero fui a La Pintana una de esas veces, un partido que perdimos 3-0, un partido espantoso, que algún lateral salió llorando, digamos. Y yo creo que ese doble mundo es un doble mundo que siempre ha estado contaminando a Everton, digamos, ¿no? En el sentido que si tú vas, por ejemplo, a buscar por la historia de Viña, libros sobre el Castillo Wolf, sobre la Quinta Vergara, la Quinta Rioja, la Avenida Perú, toda esa zona tienes decenas. Pero libros sobre la ciudad real, que es la población hacia los cerros, ¿no? El Cerro de Santa Inés, donde se van las primeras poblaciones obreras. De ahí a 7,5 kilómetros se funda Reñaca Alto, a través de unos curas de los Sagrados Corazones, que a la gente simplemente la asociaron en comunidades para fundar esto. Y así también se funda Chupaya, Santa Julia, toda esa zona. Y probablemente esa misma cosa aspiracional de Viña hace que los cerros en Viña no tengan nombre, ¿no? Es toda la prolongación del plan, es Miraflores Alto, es Chorrillo Alto, es Reñaca Alto. Entonces, hay una historia mucho más compleja, creo yo, en Viña, mucho más densa, que tiene que ver con el plan y con la quebrada, que tiene que ver con la pobreza de los cerros y también con el balneario del centro, ¿no? Entonces, yo creo que esa conjunción es lo que le daría la identidad final al Everton, digamos, y hay que empujar en esa dirección, creo yo, digamos. ¿Cómo es el hincha del Everton respecto a esto? ¿Cómo fue también el trabajo de formar este libro? Claro, mira, la estrella del Everton es René Orlando Meléndez Brito, desde el año 50 y 52. Alguien que venía de Santa Elena, pobre entre los pobres, digamos. Llega a Everton con 22 años, un equipo, y Everton es el primer equipo de provincia que es campeón. Y ese jugador, René Orlando Meléndez, fue siempre resistido por la revista Estadio, que era la revista que marcaba las pautas, la de Julio Martínez, la de Renato González, la de Don Pampa, en fin, de todo lo histórico. Yo, al final de 2 años de esa película, también fui corresponsal desde España en un par de... Pero bueno, y resistían a la figura de Meléndez, finalmente lo terminaron elogiando, pero era muy resistido por abúlico, por indiferente, por cierta frialdad, porque no era la furia española, ¿ya? No era el indio que pica de atrás, era un equipo, un reloj de flores, digamos, por decirlo así. Era un equipo más de balneario, era un equipo más simpático, más de un aperitivo. Claro, y es la mirada de Santiago. Yo creo que los santiaguinos tienen esa mirada con respecto a Viña. Viña es balneario, claro, y algo de festival, es pasarlo bien, es divertirse. Pero entonces, la densidad cultural de la ciudad, su real historia, no es algo que está totalmente comprendido, creo yo.
Y Everton también yo creo que tiene que comprender, a mi juicio, esa identidad de la propia ciudad. Ajá. Encontrar en ese mundo su propia potencia, digamos. Oye, Antonio, quería preguntarle respecto a algunos pasajes del libro. Hay un partido con la selección nacional y Everton, partido histórico, 1969. Sí, claro. Lo que pasa es que yo venía en micro a ver al Everton de Viña, cuando tenía 14, 15 años, no venía. Y a mí me sentía además que me hacía hombre, porque como que vencía ciertos miedos. Ir a Santiago, ver la enorme capital, no conocer cómo era, en fin. Y ese es un partido de un combinado porteño, Y la gracia que tenía eso es que jugaban mitad Wander y mitad Everton. Ya. Que yo creo que es algo que sinceramente debería reproducirse, porque da un sentido de unidad a la zona. Bueno, entonces fue un amistoso contra la selección de Chile. Y fue en julio del 69. Ya, y había como 7.000 personas en el estadio, un día nublado. Y yo me acuerdo que de repente la gente, claro, se para y como que algo se produce, un silencio, así, un aplauso. Y era porque el hombre había llegado a la luna, ¿ya? En ese momento. Y yo, claro, yo estaba preocupado del fútbol, digamos, no me estaba preocupado el hombre de la luna. Entonces, tiran un penal, me acuerdo, y se pierde ese penal. Y yo dije, uy, qué bueno que yo estoy acá en este estadio porque ese es un hecho histórico. Sí. El primer penal perdido en la era lunar. Y después tiraron otro penal al otro equipo. No sé si lo tiró Mario Grigol de Wander y lo perdieron de nuevo. Entonces yo pensé que en la ingenuidad y la tontería, pensé que eso es lo que iba a importar. Y al otro día, obviamente, lo que importaba es lo único que importaba. Claro. Neil Armstrong, los pasos, el gran paso para la humanidad, qué sé yo, la llegada al hombre a la luna. Y nadie, por supuesto, mencionaba ese partido amistoso de la selección de Chile contra el combinado porteño, pero yo estaba convencido, sinceramente, que estaba viendo algo decisivo. Ahora, respecto a eso, quería preguntarle un poco también, porque dice, soy del Everton y de Viña del Mar. En ese partido, por ejemplo, clave, un partido donde también se estaba jugando en la luna, digamos, todo, sí, una situación importante. La gente estaba pendiente de lo que estaba ocurriendo en la luna y no del partido. ¿Pasa un poco en Viña del Mar lo mismo con el Viña Marino, claro, que tiene el mar al lado, pero no se da cuenta que lo tiene? Sí, no, es verdad. Ahora, lo que pasa es que es verdad, cuando se inicia la ciudad balneario, la resistencia de los viñamarinos hacia el mar es muy grande. Claro. ¿No? Hay muy grande. Y hay una cosa entre pudor, entre vergüenza, entre una sociedad más conservadora. Habían baños, digamos, cerca, pero las casas generalmente no se ponían mirando hacia el mar. Con el tiempo se va produciendo eso. Pero mira, yo creo que de pronto, claro, lo que pasa es que también a la gente de Viña hay que aguantar, digamos, ¿no? Hay que aguantar. Porque a Everton le ha pasado eso muchas veces. Que no ha pasado estos últimos 10 o 15 años una cierta crisis de identidad, ¿no? En el sentido de no saber exactamente si estamos bien en primera o estamos en la división de honor. Claro. Entonces, de alguna forma, ese tránsito yo creo que nos ha hecho a muchos hinchas a verlos, en fin, afectados. Y por eso el campeonato del 2008 es tan importante, ¿no? Porque el 2008 de alguna forma es demostrarle a todos que el equipo tiene futuro. O sea, es algo que no es algo solamente la historia vieja, el 76, con Spalletti, Vallejo, el equipo ese, y el 50-52. Digamos, no es solo el Antiguo Testamento, hay un Nuevo Testamento, ¿no? Hay una nueva promesa. Entonces, bueno, en eso yo creo que fue muy importante. Antonio, ¿cómo está viendo a Everton hoy en día? No, yo creo que el problema es que estamos en una tierra de nadie, ¿no? Porque el campeonato, sí, claro, bueno, la gente cuando está en primera uno no se entera, ¿no? de las otras divisiones, pero el caso es que Everton tiene un cupo y está esperando un rival, ¿no es verdad? Y hay 4 equipos que están luchando entre ellos para ver cuál es el rival. Entonces nosotros estamos en tierra de nadie, esa tierra en los frentes de batalla, entonces no sabes dónde está el frente, no sabes quién es el rival, no está corporizado, no está físicamente, no existe aún. Y eso, por cierto, yo creo que nos ha tenido en una situación muy mala de un mes a esta parte, pero yo creo que cuando el rival exista, va a existir también el equipo mejor, ¿no? Se va a concentrar y a mirar que hay alguien al frente. Antonio, se nos acaba el tiempo, pero hagamos la invitación para que la gente, no solamente los porteños ni la gente de Everton, se entusiasmen con el libro. Bueno, muchas gracias. Sí, pues yo espero. Además tiene al menos la entrada del periodismo, la entrada de la ciudad de Viña, la entrada del Everton y también la entrada de provincia, ¿no? Yo creo, es la mirada finalmente de alguien también de provincia que sí está muy instalado hace años en la capital. Muy bien, Antonio, muchísimas gracias. Muchas gracias, Sebastián, muchas gracias. Y conversamos con Antonio Martínez, autor del libro Soy de Everton y de Viña del Mar.